Buenos días, tengan todos ustedes. Estoy hablando de Juchipila, Zacatecas, México, donde esta ciudad de Juchipila se ha convertido en un rostizador. Está muy caliente ahora. Y pero así está todo el mundo, caliente, unos por pelearse, otros por broncas que traen. Pero aquí no, el calor, aquí somos gente muy tranquila aquí. Estoy hablando de mi canal de YouTube a nombre de Francisco Luna Velasco. Búsquenme Velasco con S. Si les gusta este video, compártanlo, muevan la campanita, denle like. A ver si crecemos este canal y suscríbanse al canal de la Fundación Francisco Luna. Fundación Francisco Luna, está en YouTube. Está en YouTube y en Facebook, la Fundación Francisco Luna. Todavía no la iniciamos, ya tenemos un poco de dinero para repartir. Yo diría que una cantidad regular. Y vamos a promocionar mucho ese canal porque se va a acabar los fondos que yo voy a proveer y vamos a pedir ayuda ahí, ¿verdad? Para hacer servicios. No a la comunidad, no, a México. Si llegamos a hacer crecer este canal, vamos a proporcionar ayuda donde sea, ¿verdad? Porque vamos a suponer que alguien no tiene para pagar un abogado en Estados Unidos y ellos nos ayudan de allá. Le vamos a ayudar para el abogado, ¿verdad? No tiene alcance la fundación, no tiene límites. Es abierta a todo el mundo. Y en esta ocasión voy a hablar de mi canal de Francisco Luna Velasco. Es un video, vamos a transmitir en las oficinas que ya estamos terminando para el canal de la fundación y también para el video el canal de la fundación va a ser televisión abierta, ya no videos. En esta ocasión, en este video, tengo atorado aquí algo contra Donald Trump. A veces, cuando era empresario honesto, decía yo quisiera parecer a Donald Trump, pero unos días porque luego se convirtió en empresario deshonesto. Y no tenemos nada en común, él es muy sinvergüenza, muy chueco, muy asesino, muy déspota, racista, tiene todos calificativos que pueda tener un hombre de esa conducta. Solo tenemos en común estas manchas de las manos. Los dos las tenemos por la aspirina que tomamos para adelgazar la sangre. Nos produce estas manchas. Es lo que tenemos en común. Yo lucho por la gente, lucho por la pobreza, lucho por ayudar, y él lucha por matar. Proporciona armas y proporciona ejército para que se lo maten, y van y matan aquí, matan allá. Y es algo increíble que suceda en esta época de la civilización tan avanzada. Se supone que somos gentes más pensantes, más sensatos. Somos unos animales, somos unos primitivos, hacemos la guerra, ellos hacen la guerra. Nosotros somos un pueblo pacífico. Estados Unidos hace la guerra.
Nos está amenazando con que va a mandar al ejército por tierra a combatir a los narcos. La tiene fregando varios días, como va a tener campaña en diciembre, votaciones, y él su perfil anda por los suelos, va a perder las cámaras y van a tomar el poder los demócratas. Pues anda haciendo cada cosa para agarrar votos, ¿verdad? Ahorita está diciendo que va a invadir Cuba, que va a mandar por tierra a combatir los cárteles. Pues ya, hazlo, Donaldo, ya. Fíjate, vienes a combatir a los cárteles que tú mismo armaste. Estados Unidos les vende las armas a los cárteles. Ahorita calculamos, hace tiempo y ahorita no. Se calculaba, alguien dijo que había 175,000 sicarios en los cárteles en México. Pues 175,000 es casi igual al ejército, poquito más que la Guardia Nacional, un poquito más que la Marina. Pero es un mundo de sicarios bien armados. Les vas a venir a querer asesinarlos y nosotros vamos a agarrar nuestro ejército y nos lo vamos a llevar a trabajar, a hacer escuelas, carreteras, y vamos a dejar que los narcos, no, ahora van a ser nuestros cuatachones, se van a pelear con ustedes y luego van a empezar los traficantes de armas de Estados Unidos a venderles armas a los narcos y quizás nosotros hasta cooperemos con dinero a que los narcos se peleen con los soldados americanos. En la menos les dejamos la guerra a los narquitos para que se peleen con el ejército por tierra que piensa mandar Donald Trump. Y pues los narcos son valientes, pues, no tienen miedo a morirse, porque desde que se meten en el narcotráfico como sicarios, ya saben que están arrastrando la muerte, ¿verdad? Ya no evalúan su vida, ya se sienten muertos y si les dan la oportunidad de pelearse, ahí andan los chapitos contra los mayitos, matándose unos con otros. Pues lo que van a hacer es, cuando vengan a querer matar a los mayitos y a los chapitos, pues se van a ir todos los cárteles, aquí son varios, a pelearse con el ejército que manda Trump a México. Hacen un error, Donaldo, ni siquiera vamos a mandar el ejército. Estamos a punto de retirar los 10,000 soldados que tenemos en la frontera, porque dices que no hemos hecho nada. Llevamos 50 y tantos mil detenidos en el periodo de Claudia Sheinbaum. Un montón de armas que hemos agarrado. Y si tenemos más de 55,000 detenidos y había 175,000, quiere decir que nomás quedan 120,000. Pero hay que ver cuántos repusieron. Esos 55,000 que agarramos, que los tenemos encerrados, ya los repusieron de seguro, y cuando menos unos 20 o 30,000. Si vienen los soldados americanos a querer acabar con el narco, van a tener apoyo de los narcos del Perú, de Guatemala, de El Salvador, de Colombia. Todos van a mandar dinero a los narcos de aquí para que se peleen con los gringos. Porque el narcotráfico no es México, México es la puerta. Pero cuando nos pongamos en guerra los narcos contra el ejército americano, nosotros vamos a ser espectadores, pues hay peleense, pues hay mátense, pues, les gusta. Pero van a quedar libres todo el Golfo de México, el Golfo de California, la frontera de Canadá con Estados Unidos para el ingreso de las drogas.
Las drogas no se dieron de ayer, ni de López Obrador para acá. No, cuando Felipe Calderón le quiso dar el manotazo al avispero que iba a acabar con el narco, no era cierto que quería acabar con el narco. Quería acabar con los enemigos del cártel de Sinaloa, porque él era protegido del cártel de Sinaloa. García Luna era su secretario y era el que apoyaba al cártel de Sinaloa. Y García Luna tenía su cártel de secuestradores. Nunca se dijo que él secuestraba puros multimillonarios. Y hubo un caso de los dueños de la cadena de tiendas Soriana, que era entonces gigante, los habían secuestrado mucho tiempo y hasta que pagaron el rescate. Los secuestraban gente muy rica. Fernández Ceballos lo secuestraron. Como era muy amigo del régimen panista, no se sabe si las negociaciones las hizo el régimen o la familia de Fernández Ceballos. Él tiene mucho dinero. Y lo liberaron, ¿por qué? Porque soltaron mucho dinero. Entonces, pues cuando se venga el pleito por tierra, pues véngase por tierra, no mandan sus drones y... No, porque pues ahí es una invasión tecnológica. Las guerras empiezan de abajo para arriba. Están reguladas por convenios internacionales. El Convenio Internacional de la Haya de 1945, 48, no me acuerdo. Regula los pleitos, las guerras. Y las guerras empiezan de abajo para arriba, van escalando, ¿verdad? Y nosotros sabemos lo que va a pasar porque hay muchos sicarios aquí y pues hemos batallado mucho porque tienen mucho armamento que les manda a Estados Unidos. Armamento de tecnología muy avanzada, como el Barrett calibre 50 que derriba un avión, un helicóptero, ¿verdad? Perfora blindajes de tercera o cuarta, no sé. Ellos lo tienen, se lo venden a Estados Unidos. Estados Unidos sabe, la historia dice que ellos nunca han querido acabar con el narcotráfico. Al Capone fue el delincuente más grande de los años 40, por ahí 45. En la matanza de San Valentín, que Al Capone mató a varios de sus enemigos, sabía el gobierno de Estados Unidos que era Al Capone. Y lo persiguieron, llegaron a tenerlo en el Congreso allí acusándolo. Y no, pues no le probaron nada. Por ahí un día le hallaron evasión de impuestos y fue a la cárcel por evasión de impuestos. Nunca porque era el mayor traficante de drogas y de bebidas alcohólicas, porque le tocó la ley seca. Y empezó a fabricar whisky y a vender y a traerlo de Canadá, y hasta el papá de los Kennedy, que era de los que propusieron la ley seca. En cuanto se metió la ley seca en Estados Unidos, Joseph Kennedy fue uno de los mayores traficantes de whisky. Se hizo rico traficando whisky. Un tío mío que estaba en ese tiempo allá, compró un alambiquito chiquito y en un sótano ahí fabricaba whisky de maíz. Y vendía su whisky aquí por los vecinos, ¿verdad? Así que se vino el contrabando de whisky por todos los Estados Unidos. Ya saben bien
cuántos drogadictos tienen. Se imaginan, no son tontos, tienen instituciones que miden, que regulan, miden pero no regulan. El trasiego de drogas, la distribución. Pues ayer leí en mi periódico, yo leo todos los días un periódico grande, el más grande periódico de México. El Reforma es contrario al gobierno. Escriben 7, 8 chayoteros ahí, vendidos contra el gobierno. Pero viene tecnología, viene ciencia, deportes, muchos articulistas buenos, neutrales. Y a veces leo a esos chayoteros para ver cómo andan. Ahora con Trump, casi todos los chayoteros, enemigos del régimen, pues están haciendo artículos en contra de Trump, bien hechos, bien soportados, ¿verdad? Y no, pues me los quemo todos, los leo, porque están hablando verdades de la política de Trump. Los Estados Unidos siempre han sido belicosos, metiches. Lo que no pueden obtener por la diplomacia, lo obtienen por las armas. Ellos tienen un historial de desestabilización de países para cambiar de regímenes socialistas a regímenes capitalistas. Así quitaron gobiernos de Centro y Suramérica desde hace muchos años, muchos gobiernos. Cuando estaba creciendo el comunismo, ya había células comunistas aquí en México, pero también pues, los gobiernos de México eran agentes de la CIA. Cuando el Mundial de 68 empezó a haber manifestaciones para boicotear el Mundial, querían vetar a Rusia de que participara, pero ya había muchas células comunistas aquí en el 68. Hasta yo era comunista en ese tiempo. Y el presidente Díaz Ordaz era agente de la CIA, el secretario Luis Echeverría, que luego fue presidente, era agente de la CIA, trabajaba para la CIA, ¿verdad? Eran informantes. Dijeron a Díaz Ordaz, acaba tus manifestaciones comunistas, ya antes al 78 haber metido a algunos líderes comunistas. El Demetrio Vallejo era líder del sindicato de ferrocarrileros, Valentín Campa del sindicato de maestros, Otón Salazar, no me acuerdo de qué sindicato, y eran líderes, pero eran comunistas. Y pusieron una ley y los metieron al bote a todos. Pero en el 68 se fue calentando todo y hicieron la matanza de la Ciudad de México, una manifestación muy grande de comunistas. Eran estudiantes comunistas. Y todavía siguen circulando muchos líderes que estaban en el movimiento. Uno de los que estaban en el movimiento es Pablo Gómez, que ahorita es encargado de la reforma electoral, ¿verdad? Pablo Gómez fue el que defendió a López Obrador cuando el desafuero. Él estaba joven y andaba en el movimiento del 68. Ya estamos viejitos los dos. Pero fueron
deteniendo el comunismo por la presión de Estados Unidos. Si siguen habiendo comunistas, ya no te prestamos. Recuerdo una conferencia de países de América. Era López Mateos. El presidente se fue de raite en un avión de, ¿sabe quién? Era en Uruguay. Dicen, México está vetado por el Banco Mundial, del cual somos socios y creadores del Banco Mundial. Nosotros aportamos nuestra lana para ser socios del Banco Mundial. Pero estábamos endeudados ya con el Banco Mundial hasta el tope. Y le dicen en la asamblea, pues que dijera cómo pagaría si le hacían un préstamo, que ya todos los ingresos estaban comprometidos. El Producto Interno Bruto comprometido. Pues no sé cómo, ya no hay nada que hacer. Cobra impuesto sobre la tenencia de automóviles. Y ya teníamos unos millones de autos para el 58, 59 por ahí. Era López Mateos el presidente. Implantó la tenencia de automóviles para que nos prestara el Banco Mundial. Y Estados Unidos le había prohibido al banco que nos prestara. Y ya implantaron la tenencia de automóviles y que ahora es carita, ahorita vale 4 o 5 mil pesos un carrito de nuevo, paga 4 o 5 mil pesos de tenencia. Esos de lujo pagan hasta 250 mil pesos cada año de tenencia. Era por órdenes de Estados Unidos. Son tan metiches los gringos que estuve siguiendo la guerra de Vietnam. Empieza a nacer un grupo de comunistas que decían el Vietcong, eran del sur de Vietnam. Y los nacionalistas del norte queriendo acabar con el comunismo en el sur. Pero ambos grupos son bravos, peleoneros. Sí venía dominando un poco el Vietcong. Y Estados Unidos no podía entrar a la guerra porque había convenios internacionales. Un día se aparece un arma rusa en el Vietcong, una refriega, muertos, y por ahí apareció un arma rusa. Caray. Entonces Estados Unidos le empezó a mandar armas a Vietnam del norte. Mejor que la que se hallaron ahí. Y luego ya Rusia le empezó a mandar mejores que las primeras que le mandó. Fueron escalando, iba ganando el Vietcong sin asesores. Para esto aparece muerto un ruso en una refriega y la prensa lo descubrió. Dijeron, ya entró el ejército ruso a la guerra. No, era un asesor ruso. Entonces Estados Unidos estaba desesperado. Tenía su ejército ahí de flojos y mucho ejército manteniéndolo allí. Entonces se le ocurrió provocar la entrada a la guerra. Para esto fue y bombardeó una base naval
o un portaaviones, no recuerdo. Para ese tiempo yo ya estaba grande, ya tenía 20 años. En el Golfo de Tonkin, no sé si está cerquita o lejos, pero bombardeó esa base naval o terrestre, no me acuerdo, y le echó la culpa al Vietcong, que ellos habían bombardeado la base. Y se meten en la guerra y mandan 10,000 soldados a pelear, apoyando a Vietnam del Norte, ¿verdad? Y se agarran y Rusia le aumentó las armas al Vietcong. Nunca entró Rusia con ejército a pelear a Vietnam, pero sí les proporcionaba armas, disciplina y todo. Y de ahí escalaron a 20,000, a 100,000, y entre más ejército tenían de presencia en Vietnam del Norte, más muertitos le regresaban. El pueblo norteamericano estaba en contra de esa guerra porque era muy cara ya. Llegaron a tener 500,000 soldados allá, 500,000 de soldados en la guerra. Aviones, helicópteros, no hallaban ni cómo, porque el Vietcong se escondía en los bosques, en túneles, donde quiera. Y empezaron a quemar bosques, a bombardear los bosques con napalm, incendiario, ¿verdad? Hay una foto de una niña corriendo en una carretera desnuda y las llamas atrás de ella. Esa foto ganó el Pulitzer al periodista fotógrafo que tomó esa fotografía, valga la redundancia. No hace mucho apareció la jovencita en Estados Unidos, hizo declaraciones, se salvó, se vino a Estados Unidos, superviviente de la guerra de Vietnam. Ella era del Vietcong, la chiquilla. Pues no hallaban cómo salirse. Entonces me pasó algo curioso. Tenía un amigo un poquito mayor que yo y ni sabía que se había ido a Estados Unidos. Yo vivía en un rancho arriba. Y yo no sabía que mi amigo se había ido a Estados Unidos de alambre, ¿verdad? Ilegal. Y voy en el 50 y... No voy, ya no me acuerdo. Cuando lo veo, cuando me lo encuentro, era ciudadano americano. Yo creo que yo ya andaba de turista ya cuando yo dejé de ir a Estados Unidos en el 62. La guerra de Vietnam, no, la guerra de Vietnam yo creo que empezó como en el 53 o 51, por ahí, 51. Sí, yo ya había ido a Estados Unidos con la guerra de Vietnam y el muchacho también. Me lo encontré allá. Oye, ¿cómo estás? Bien, soy ciudadano americano. ¿Cómo que eres ciudadano americano? Sí. ¿Y cómo te hiciste ciudadano americano? Pues primero tienes que emigrar y a los 5 años te hacen un estudio a ver si tienes derecho a la ciudadanía. No, yo me hicieron ciudadano americano. ¿Y cómo? Dice, resulta que un día por ahí estaba yo y vi una cola de jóvenes y fui a hacer cola a ver qué estaban dando. Y llegué y ¿de qué se trata? Estamos apuntando jóvenes voluntarios para la guerra de Vietnam. Apúnteme.
¿Cómo se llama Pedro Pérez? Ya no me acuerdo el nombre de él. Lo apuntaron, lo enlistaron, lo adiestraron un poquito y lo mandaron a Vietnam. Me platicó que cuando llegaban a Vietnam les daban sus armas, sus mochilas y una dotación de marihuana para que fumaran marihuana en las peleas, estuvieran drogaditos. ¿Y quién cree que les vendía la marihuana? Nosotros, toneladas de marihuana para 500,000 soldados allá. Más la que consumían los gringos acá no les mandábamos. Conocí dos sinaloenses que estaban juntando dinero ambos porque querían sembrar 2 yuntas cada uno de marihuana. Así le decían yuntas. Una yunta es un par de bueyes con un arado egipcio. Así sembrábamos el maíz y así plantaban la marihuana. Hacían un surco y luego plantaban las matas. Y más o menos cada yunta, 4 hectáreas. Cada uno de ellos pensaba sembrar 8 hectáreas de marihuana. Pero así pensaban todos los sinaloenses. Las sierras estaban llenas de plantíos de marihuana. No, iba el ejército, arrancaba 1 hectárea y se iban, no, ¿cuándo vamos a desbaratar todos esos plantíos, toda la sierra, miles y miles de hectáreas de marihuana, pues hacían tarugos y se iban? En eso se dan cuenta que andaba mi amigo de ilegal. Eso tenía un conflicto diplomático en el derecho internacional, en el convenio internacional. Tú no puedes agarrar a un ciudadano mexicano y llevártelo a la guerra. Si ya es ciudadano americano y sigue con la ciudadanía mexicana, es decisión de él si quiere irse a la guerra porque es ciudadano americano. Pero no puedes agarrar a uno que no tiene ciudadanía gringa y llevártelo. Cuando descubrieron que era mexicano y no tenía papeles, no dejaban arribar la prensa que se diera cuenta que tenían un mexicano peleando para los Estados Unidos sin permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores o la Cancillería, sin permiso de México. Cuando la Segunda Guerra Mundial nos pidieron apoyo y fue el Escuadrón 201 a pelear en Filipinas, pero iba con permiso de la Cancillería, del gobierno de México, y teníamos muy buenos pilotos, y fueron y hicieron, pelearon en el aire con los japoneses, y derribaron muchos aviones ceros, que eran, por cierto, más ligeros que los de los gringos, eran más buenos para el pleito en el aire. Y fue el Escuadrón 201, pero con un convenio internacional, permitió al gobierno mexicano que fueran a apoyar a los Estados Unidos. Pero ese muchacho no le pidieron permiso a México ni a nadie para llevárselo a la guerra. Y rápidamente lo agarran, lo retiran del frente y se lo llevan al primer lugar diplomático donde podían darle legalidad, ¿verdad? Y lo hicieron ciudadano americano allá en Vietnam para que peleara como ciudadano americano, ¿verdad? Entonces, pues ahí están peleándose. Me acuerdo que por allá por un estado del sur estaban leyendo todos los días la lista de muertos en Vietnam. Cuando estaban leyendo la lista, duraban varios días leyéndola, porque iban en 55,000 muertos.
y 200,000 heridos. Y ningún gobierno se quería echar duró 15 años la guerra. Pasaron 3, 4 gobiernos porque se le vale reelegirse. Son por 4 años. Pues no me acuerdo si Jimmy Carter o Nixon se animó y dijo, vénganse todos y ahí dejen todos los barcos, aviones, todo lo que tengan allá. Déjenlo y vénganse y ya acabamos con la guerra. No era fácil acabar con la guerra porque tenían 500,000 soldados allá destruyendo armas, ropa, tenían que fabricarles uniformes, zapatos, botas. Nosotros les empezamos a vender huaraches, porque en el Vietnam es mucha humedad y las botas se les acababan luego por la humedad, ¿verdad? Las que les daban. Entonces alguien empezó a usar unos huaraches y no, pues las llantas andaban tiradas por la orilla de la carretera y empezamos a vender los huaraches, era de llanta, una tapa de cuero y correas. Y esos huaraches aguantaban mucho para correr, para caminar largas distancias. Eran huaraches muy resistentes. Les empezamos a vender huaraches como locos. Fuimos grandes exportadores de huaraches y marihuana. Nuestro mejor ingreso por cuestiones de la guerra fue la venta de marihuana, la venta de huaraches, y luego nos pidieron 1,000,000 de braceros para que fueran a sustituir a todos los que se fueron a la guerra, ¿verdad? Los que se fueron y los que se dedicaron a producir material bélico y uniformes y botas. Y latería para darles de comer a todo el 500,000 de gentes allá en Vietnam y llevarles a tragar y todo allá. Al traerse los 500,000 y tenían 200,000 que la mayoría quedaron inválidos y pensionados, y varios de los 500,000 habían participado. Había una ley que con la participación de, ¿sabe cuánto tiempo? Si tenías algún grado en ese tiempo de guerra, te pensionaban. Tenían un montón de pensionados por la guerra y por inhabilitación. Y traerse 500,000 desempleados y desemplear 1,000,000 que producían zapatos y uniformes y gorras y balas y rifles y todo el armamento, iban a desemplear toda esa gente que producía armas. O se los trajeron, que era un problema de desempleo, ¿verdad? Y las fábricas de armas no pararon. Oye, pues ¿qué hacemos? No podemos parar la producción de armas, se quedan desempleados todos. Pues vamos haciendo una guerra, vamos ayudándoles en Corea. Y se metieron a la guerra de Corea. Ahí van otra vez a pelear por Corea del Sur, Corea del Norte. Comunistas contra nacionalistas. Se agarraron peleando ahí, ayudando a los Estados Unidos, y ahí Rusia le ayudó a los del sur, Estados Unidos a los del norte, y dijeron, no, pues esto no tiene para cuándo. Vamos acabando con esta guerra, nos está costando a los dos países, a Rusia y a Estados Unidos. Entonces, vamos parando la guerra y vamos dividiendo Vietnam del norte, Vietnam del sur, y el paralelo 38, no sé si tiene 1 kilómetro de ancho, la franja que divide a Vietnam del norte y Vietnam del sur. Rusia empezó a apoyar a Vietnam del norte y Estados Unidos a Vietnam
a Corea, estamos hablando de Corea. Seguí en Vietnam, ese me dejó huella. Empieza a apoyar a Vietnam del sur, Estados Unidos, y Rusia, Vietnam del norte. Ahorita Vietnam del norte es una potencia nuclear. Está loco ese gordito de Corea. Yo sigo con Vietnam, todo loco ya. Ese gordito de Corea del Norte, belicoso, su padre ya era belicoso. Pues ya lo enseñaron a hacer bombas nucleares y armamento ya. Inclusive le prestó 10,000 soldados a Rusia para que peleen en Ucrania. Pues en el primer día de pleito con Ucrania le mató 3,000 coreanos ahí. Ya no he sabido que le manden más. Porque le dijo, no, son muy tarugos para pelear. Y luego que van a tener ganas de pelear allá si no, no saben ni qué defienden. Terminó la guerra de Corea y ahí están. Pues ¿qué sigue? Siguen produciendo armas. Empiezan a vendernos armas a los cárteles de México, Centroamérica. No, a Colombia le mandaban aviones y aviones. En Colombia se hizo una guerrilla en contra del gobierno. Pero para que pareciera guerrilla y no narcos. Y el gobierno de Estados Unidos apoyaba al gobierno para que le ganara, derrocar a los guerrilleros, al gobierno de Colombia. Y no sé quién apoyaba a la guerrilla de Colombia, a las FARC. Pero no estaban camuflados como guerrilleros, eran narcos, todos. Producían mucha Coca-Cola ahí, mucha coca, y le exportaban al mejor consumidor del mundo. Estados Unidos es el mejor consumidor de drogas de todo el mundo. Nuestros cárteles le venden a Europa, le venden a Emiratos Árabes droga. Compran esmeraldas de las minas del Congo. Hay muchas joyas preciosas en las minas del Congo y en Sudáfrica. Y ellos van y compran, se las roban los mineros y las compran baratas y luego compran más y las traen en el contrabando y las venden. Ya no nomás trafican, llevan drogas y traen diamantes, esmeraldas. Se ha hecho un negocio de los cárteles increíble, ¿verdad? Había una célula aquí en México que robaba carros de alta gama, como Lamborghini, Rolls Royce, esos carros. Se los estaban robando aquí en México, los embarcaban y los llevaban a un país de Europa y los vendían baratos, ya los comercializaban legales. Era una banda que robaba carros. Pues todo ha sido así, ¿verdad? Entonces, luego ya pues, tenían la venta de armas para acá y en Afganistán empiezan los musulmanes contra los quién sabe quién. Se había ido Osama Bin Laden, que era un empresario constructor en Estados Unidos muy rico, pero se fue del lado de los talibanes a pelear. Y los gringos mandaron ejército al lado de los otros. Pelean y pelean en Afganistán. No, hombre. No sabían pelear en las montañas, en los túneles que había en Afganistán. Les ponen una papalina de la patada, les desbarataban tanques, aviones y todo.
y dejan que ganen los talibanes y les dejan el país a los talibanes de Afganistán. Ah, caray. ¿Pero qué? ¿Con quién peleamos? Ah, no, pues Saddam Hussein, el cacique de Irak, está produciendo terrorismo. En eso les tumba las Torres Gemelas de Nueva York. Le echan la culpa a los terroristas de Irak. No, ahí producen terroristas y tiene armas nucleares ya. No, pues vamos a derrocar a Saddam Hussein porque tiene armas nucleares y produce terroristas. Llevan como locos, le hacen la guerra. Pues sí, llevan mucho poderío y Saddam Hussein no tenía mucho armamento para defenderse. Llevan un avance muy rápido y antes de llegar a Bagdad, capital de Irak, a tomar Bagdad, hay desierto. Los aviones metrallaban la ruta del ejército en el desierto para que explotaran las bombas que había allí enterradas, minas y todo. Metrallaban todo y explotaba todo y avanzaba el ejército a Bagdad. Estaban muy seguros de que iban a llegar a Bagdad y triunfar y efectivamente llegaron a Bagdad y derrocaron al ejército de Saddam Hussein. A Saddam Hussein lo acusaron de terrorismo, lo colgaron, pero nunca hallaron nada de armas. Pero sí lo colgaron ahí, acusado de terrorismo. Omar Gaddafi ganó en Libia, líder de la resistencia, ganó al líder apoyado por los Estados Unidos. Y les gana y se toma el poder Omar Gaddafi. Y tiene mucho petróleo. Empezó a hacer obras y todo, hizo un canal de sabe dónde para regar el desierto. Todo el dineral que tenía lo gastaba ahí. Pero era un país comunista, ¿verdad? Y les quitó los bienes a los Estados Unidos. No, pues hay que promover, apoyar a los enemigos de Gaddafi. Era mi líder favorito. Lo apoyan, no, hombre, dominan, agarran a Gaddafi, no lo fusilan, lo arrastran por las calles vivo ahí hasta que se murió, arrastrándolo por las calles, y llega el nuevo régimen, y llega la inversión norteamericana a explotar el petróleo en bien de los Estados Unidos, y ahí está metido en los Emiratos Árabes con su ejército y tiene bases navales, bases terrestres por todos los Emiratos Árabes. Y ahorita con la guerra de Irán, pues ya no haya que hacer Trump. No viene a invadirnos mañana porque tiene como plan número 2 salirse de la guerra de Irán porque ya no haya que hacer. Se tiene que salir por piernas porque no le está funcionando nada. Dice que va a invadir Cuba para acabar con el régimen comunista de Cuba. Y que luego sigue México. Aquí te esperamos, Donald Trump. Aquí te esperamos. Nosotros no, pero los narcos te van a recibir con mucho placer. Nosotros nos vamos a hacer para atrás para que los narcos se peleen con tu ejército. Y los vendedores de armas le van a vender armas a los narcos para que se maten con el ejército de los Estados Unidos. Así sucedía, así ha sucedido. Le van a vender armas a los narcos para que se peleen con el ejército de los Estados Unidos. Alargar la guerra un poquito más para politizarla. Las guerras ya no son más de política económica. Ya la guerra de Irak, pues cuetecitos para allá, cuetecitos para acá, y es económica. Quien gana la guerra es porque toma el dominio del petróleo. Y ellos quieren venir a acabar con los narquitos
No, pues ahí se los dejamos para que los acaben y que se peleen ellos y nosotros seguimos en nuestras tareas. Suscríbanse a mi canal de YouTube a nombre de Francisco Luna Velasco, Velasco con S, compártalo y suscríbanse a mi canal de Fundación Francisco Luna. Es una fundación que vamos a reunir dinero para ayudar a la gente con el gobierno, las instituciones del gobierno no ponen prótesis. Hay mucha gente sin una pierna, sin una mano. Nosotros lo primero que vamos a hacer, y ya tenemos el dinero para poner la primera pierna. Y tenemos hasta el candidato, va a hacerle un estudio de qué va a hacer cuando tenga su pierna. Si va a seguir pidiendo limosna, pues no le ponemos nada. Hay que siga sin pierna, se la damos a otro. Ya quiero trabajar. Y si se suscriben a la fundación y ven ese canal, pues ahí vamos a pedir ayuda porque el dinero que yo voy a aportar pues se va a acabar. Son millones, pero ahí los millones no duran. Cuando empieza a repartir, se van a ir. Y vamos a pedir ayuda a través del canal de la Fundación Francisco Luna. Suscríbanse a mis dos canales, muevan la campanita, compartan este video por dos razones de interés de todos. Para promover mi canal de la Fundación y luego promover la Fundación. Y que reciba el mensaje Donald Trump de que no van a ser día de campo. Que se acuerden cuando Venustiano Carranza autorizó a los Estados Unidos a agarrar a Pancho Villa. Venustiano Carranza era el presidente de México. Y le dio permiso a los americanos de venir a agarrar al bandolero Pancho Villa, no el revolucionario Pancho Villa. Pancho Villa fue el que derrotó al ejército de Victoriano Huerta en la toma de Zacatecas. Ahí hubo 50,000 muertos. Y de allí mataron casi a todo el ejército de Victoriano Huerta y se fueron derechos triunfadores a la Ciudad de México. Entonces, vinieron los americanos a agarrar a Pancho Villa con avioncitos y todo. Y dice la historia que Pancho Villa les pintó un avioncito del color de unos aviones, del color de los americanos. Y pasaban y se encontraban con los aviones y decían, "Hello, how do you? Goodbye." Ahí le contestaban los pilotos gringos, "¿Qué tal?" Y sopas una ametralladora. Y derribó algunos aviones y se fueron, según la historia, se fueron con la cola entre las patas porque nunca pudieron ganarle a Pancho Villa. Era un ejército muy poderoso, el de Pancho Villa. Y ya les pusieron una papalina, inclusive hay una historia. El único que ha invadido los Estados Unidos fue Pancho Villa en Columbus, Nuevo México. Estaba enojado con ellos y una noche entró a Columbus, hizo una matazón y se regresó. Y fue el único que ha invadido a Estados Unidos, Pancho Villa, en Columbus, Nuevo México. Es la historia. Que tengan buenos días todavía. No, ya son las 12:05. Gracias.